Estas palabras son un impulso, no fueron planeadas y quizás no tienen mucho sentido. Empezar a investigar sobre la crisis climática fue como acercarse a un agujero negro. Intentaba todo el tiempo volver para atrás, salir de él, pero era imposible. Hasta que un día me tragó y todo se volvió negro. Veía violencia en todos lados, me enojaba la indiferencia y más que nada me entristecía a niveles muy grandes. ¿Y cómo? ¿Cómo es que éramos capaces como especie para hacer algo como eso? ¿Cómo es que nos habíamos alejado tanto de todo lo demás? Porque poco a poco dejé de percibir al ser humano como el centro de todo y empecé a entender que somos parte, ni mejores ni peores, que somos una célula dentro de todo un organismo. Y empecé a ver una desconexión que atravesaba absolutamente todo y que me alarmaba muchísimo. Y me sentía incómodo, muy incómodo con toda mi realidad y mi estilo de vida, con todo lo que me rodeaba. Y no sabía muy bien qué hacer con eso. Millones de hectáreas deforestadas, miles de especies asesinadas, comunidades enteras desplazadas, activistas asesinados, derechos vulnerados, una fecha de vencimiento para nuestra especie y silencio. Era todo muy enorme, avalado por la comunidad científica, y sin embargo había silencio. Y no solo silencio, sino esta complicidad de la que casi todo el mundo era parte, pero no consciente. Y todo eso me hundió, me sacó toda la esperanza, y de repente me di cuenta de que me costaba muchísimo levantarme de la cama, que me pasaba el día preocupado, triste, enojado, que el chico optimista, que siempre estuvo ahí, estaba desapareciendo, que una profunda tristeza se lo había llevado. Y un día, de esos en los que cuesta mucho levantarse, me di cuenta de que estando de esa forma no llegaba a nada, que sí, pasaban cosas horribles todo el tiempo, pero que al estar así simplemente estaba dejando que pasaran. Me di cuenta de que tenía un poder, que todo el mundo lo tiene, de decidir si dejar que las cosas lo inmovilicen o hacer algo al respecto. Así que me levanté. Me costó muchísimo, pero me levanté. Y empecé a pensar qué podía hacer desde mi lugar. En ese momento el impacto de la ganadería y la agricultura animal prácticamente ni se sabían. Nadie hablaba de eso. Y era una de las cosas que más bronca me daba. Estaba ahí, toda la información disponible, que era súper alarmante, pero nadie sabía nada. En ese momento tenía una cuenta de libros en Instagram, un Bookstagram con un poco más de 1000 seguidores. Así que pedí ayuda para hacer algo en historias y me puse a hacer flyers informativos para informar todo eso que estaba pasando. Necesitaba que por lo menos la gente fuera consciente, que sepan lo que estaba pasando. Después si querían podían seguir con sus vidas, pero sabiendo. Llegó el día y fue hermoso. Fue hermoso ver cómo muchas cuentas estaban compartiendo la información. Me acuerdo que en un momento prácticamente todas las historias estaban teñidas de los colores de los flyers. Eso me motivó muchísimo. Sí, se podía hacer algo. Aunque fuera muy chiquito, era posible. También tenía un canal de YouTube. Hice un video explicando lo que pasaba. La tristeza, el dolor, el enojo no habían desaparecido, pero por lo menos me había podido levantar de la cama. Y la impotencia había desaparecido un poco. ¿Por qué te cuento todo esto? Porque muchas veces, más hoy en día, el mundo parece muy grande y muy horrible. Y está bien sentirse mal, enojado y todo lo que sintamos. Está bien dejar que pase por el cuerpo y permitirse sentir, pero no está bueno cuando ese sentir domina nuestra vida. ¿Qué es lo que me pasó? A veces es muy importante recordar que no somos impotentes, que tenemos la posibilidad de cambiar, ya sea nuestra mirada hacia las cosas, o cambiar las cosas, literalmente. Cuando vi el documental
y empecé a investigar sobre la ganadería y la agricultura animal, decidí que no quería ser cómplice de eso. Así que empecé a reducir los alimentos de origen animal de mi dieta. Siempre que comía afuera, comía vegetariano o vegano. En casa no, porque no me animaba a hablar de todo esto que me estaba pasando. La cuestión es que lo que empezó como un cambio en la dieta para reducir el impacto ambiental, terminó en otra cosa. Empecé a ver muerte en mi plato, en las publicidades, en prácticamente todos lados, y mucha violencia. Y cuanto más investigaba, más horrible era. Poco a poco mi forma de ver el mundo y de percibirlo todo empezó a cambiar. Empecé a darme cuenta de que somos un animal más, y que no tenemos derecho a utilizar y asesinar a otros animales. No tenemos derecho de explotar y consumir a las otras especies. Y nuevamente, podía hacer algo ante todo esto. Era todo súper horrible, sí, pero podía elegir dejar de financiarlo. Así que yo, que amaba la milanesa de pollo, de un día para el otro, me hice vegetariano. Y me costó muchísimo menos de lo que pensaba. Y si bien seguía financiando la explotación animal, estaba haciendo lo que podía con lo que tenía. Empecé a dejar de caminar en piloto automático y empecé a elegir por mí mismo lo que quería y a despertar ante esta realidad que era mucho más extensa y compleja de lo que creía. Y en todo esto hay algo que no te mencioné, pero que seguro te diste cuenta. Te hablé de cómo empecé a hundirme, a sentir tristeza, enojo, bronca. Sentir. Yo, que nunca le había dado un lugar a mis emociones, a mi sentir, de repente estas surgían como un torrente de agua que avanzaba sin parar y que amenazaban con dar vuelta a mi mundo. Darle la bienvenida a mis emociones fue difícil, porque llegaban en un momento donde todo era muy horrible, pero supongo que estaban ahí, esperando, hasta que apareciera el momento oportuno. Y qué mejor momento que ese. Sin darme cuenta, y sin quererlo, la armadura empezó a abollarse. Todo esto que te estoy contando pasó a principios de 2019, cuando el ambientalismo empezó a cobrar fuerza, cuando Greta Thunberg empezó a ser conocida y el movimiento Friday for Future empezó a llegar a todo el mundo. Y llegó a Argentina, a la capital, en donde estoy yo. Aún con mucha impotencia, tristeza, enojo, y muy bien sin saber qué hacer con todo esto que sabía, me mandé y fui. Necesitaba seguir haciendo algo. Me acuerdo que no me costó tomar esa decisión. No había mucho miedo. Quizás por la firmeza que sentía, las enormes ganas de hacer algo, o quizás algo había cambiado en mí. No sé, no siempre todo tiene que tener un sentido, o se puede evaluar qué es lo que nos hizo llegar a donde estamos, o saber con detalle cómo se superaron los miedos. No siempre hay que pensarlo todo. Creo que en parte se debió a eso. Las ganas de movilizarme taparon el miedo. Le sacaron importancia a la cabeza, a la mente, y esos pensamientos que me tiraban abajo. Pensamos mucho. Tenemos que aprender a sentir un poco más. Pero bueno, la cuestión es que nunca nadie nos enseña a sentir. Nos enseñan sobre todas estas cosas que nos obligan a memorizar y que después olvidamos. Pero no nos enseñan sobre nuestro propio sentir, nuestro cuerpo, nuestras emociones. Nos enseñan que todo es externo y que nada es interno, cuando la realidad creo que es completamente al revés. Así que fui, sin saber que ese día iba a cambiar completamente mi vida. Me metí en el activismo ambiental y me sacudió. Me sacudió como nunca antes nada me había sacudido. Vino a cuestionar cada aspecto de mi vida e hizo que mi mirada cambiara totalmente. Pero también hizo que a mi alrededor haya más ruido que nunca, haciéndome perder como nunca antes y permitiéndome encontrar algo que llevaba muchísimo tiempo perdido.